Comunidad, muy buenas tardes. El día de hoy, otro programa de Sinergia y la verdad es que estoy muy contento porque tenemos un invitadazo que nos va a dar herramientas puntuales para poder algo maravilloso, resolver conflictos. Tengo conmigo el día de hoy a Enrique Hernández Villegas. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias, Roger. Encantado de estar aquí contigo platicando. Muchas gracias por aceptar estar en este programa y quisiera empezar con algo que es puntual, la teoría del conflicto. Cuéntanos un poco de ese tema. Así es, mira, Roger, suena curioso hablar de algo que normalmente no se escucha sobre la teoría del conflicto, pero eso significa que existe toda un andamiaje de tipo académico que tiene que ver con qué es el conflicto, cómo surge un conflicto, cuál es la génesis del conflicto, cómo escala, cómo sube y cómo termina en reventar en una situación de crisis con consecuencias indeseables. Esto que te digo en 20 segundos conlleva toda una teoría amplísima, conlleva muchísimos autores que han escrito sobre el tema para poder explicar de la mejor forma qué es un conflicto, cómo se gestiona un conflicto para llegar a su solución. Y bueno, ahorita que hablas de los autores, me resonó en alguno de tus podcasts el nombre de William Ury. Yo tuve oportunidad de tomar algunas clases con él en Harvard de negociación y este libro que es importantísimo, ¿no? De Getting to Yes. Correcto. Obteniendo el sí. ¿Por qué es importante saber negociar? Bueno, ahorita que lo mencionas, pues el Getting to Yes es la Biblia de los negociadores, ¿no? Y bueno, William Ury, un gran negociador. Mira, es muy importante, Roger, porque es la manera de que tú te puedes allegar de ciertas herramientas para conseguir lo que no tienes, pero que lo deseas. Entonces te das cuenta qué importante es. O sea, negociar lo hacemos todos los días. Ese es el tema, ¿no? Tú y yo, o sea, si invitas a alguien al cine, pues tienes que negociar inclusive qué película ir a ver. El día, el horario. Entonces, es algo que hacemos hasta cierto punto sin tener conocimientos. Bueno, pero si a nuestro día a día, sobre todo en la parte profesional, le agregas ciertas herramientas, ciertas cuestiones, técnicas que aprendes, pues entonces eso te hace ser mucho más capaz de poder conseguir lo que necesitas, pero que no lo tienes. Y eso me parece fundamental, sobre todo en este siglo y en esta era de digitalización, de inteligencia artificial, que es muy rápida y que necesitamos un nuevo paradigma de abogado. Cuéntanos de este padrísimo proyecto que Enrique es el Chief Negotiator. Cuéntanos cómo vino esto y a los obstáculos que te has enfrentado, pues de enfrentar a un sistema, ¿no? Sí. Mira, efectivamente, hace un año y fracción empecé con el proyecto de desarrollar un podcast, que es el Chief Negotiator, en el que por primera Está muy vez, interesante, no se lo pierdan. Por primera vez hablo de los temas de los que nadie se ocupa, mi querido Roger. O sea, no vas a encontrar un podcast similar que hable del conflicto, su gestión y su solución en diferentes ámbitos. Pero yendo a tu pregunta, a ver, mi propuesta, Roger, es que haya una abogacía transformadora. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, que salgamos de ese paradigma litigioso en donde hemos estado en los últimos 2 siglos, en donde las controversias, para resolver una controversia legal, terminabas en un proceso jurisdiccional que te tomaba 3, 4, 5 años. Y a veces hasta más. Lleno de incertidumbre. Lo único que hay es incertidumbre. Y ahora, en esta nueva época, no solamente en México, sino en el mundo entero, de que se pueda promover, o sea, conflictos lo va a haber siempre, claro, en todo momento, en todo ámbito. Entonces, que esos conflictos se puedan gestionar y solucionar de una manera rápida, asequible, sin riesgos. Y para eso, pues ahora está toda esta cuestión que tú conoces de los métodos alternativos de solución de controversias. Entonces, mi propuesta concretamente ha sido salir de ese paradigma litigioso para entrar en el paradigma que es el que actualmente prevalece, de poder gestionar y resolver conflictos legales en el menor tiempo posible. Claro, los famosos MASC, ¿no? Medios Correcto, alternativos de solución de controversias. Y nos enfrentamos, digo, yo también soy abogado, claro, somos colegas, pero el tema de antes, el paradigma anterior dictaba
y requerían un abogado, digamos, con mucha lucha, con mucha confrontación y que digamos que aplastara al rival. Y el día de hoy la propuesta es generar nuevas soluciones, alternativas para los conflictos, y eso tiene que ver con la intervención de los abogados. Así es. Pregunta, ¿qué tanto tiene que ver el tema emocional en un litigio? Bueno, muchísimo, porque como bien lo dices, el abogado, ¿te acuerdas de el abogado guerrero, ¿no? El abogado Doberman, el que salía Exacto. a cortar cabezas, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo emocional, Roger, porque muchas veces la persona que recurre a ese tipo de abogados es porque de alguna manera posiblemente está buscando venganza, está buscando que quien se la hizo se la pague y necesita un abogado de esas características, ¿no? Que no le importa la solución del conflicto en lo más mínimo, él lo que quiere es una demanda entre más agresiva, entre más escandalosa, entre más ruido haga, pues es lo que, cuando dices de las emociones, hay una parte atrás que es la parte que está emocionalmente afectada, pero que alguien no le ha dicho que se va a meter al peor de los terrenos. Claro. ¿No? Porque además, como tú lo sabes, porque tú también eres un abogado que participa en los colegios de abogados, cualquier abogado serio, lo único que no puede garantizar es el resultado de un litigio. Totalmente. Pero entonces, como la persona está emocionalmente muy afectada por un tema de tristeza, enojo, malestar, coraje, quiere ver a un abogado que va a hacer lo que incluso él o ella no pueden hacer, ¿no? O sea, que no se atreven. Entonces tiene que ir con ese abogado del que platicamos para que presente una demanda lo más agresivamente posible. Sí, y entonces como que alimentas esta sed de venganza, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Claro, y bueno, después cuando pierden el juicio, pues imagínate, la frustración es doble, ¿no? ¿Qué digo doble, triple? Pues porque resulta que pues la otra parte, finalmente con un abogado igual o diferente, pero resulta que ganó, pues imagínate la sensación que te dejó, ¿no? Sí, y ahora recuerdo uno de tus episodios, que la verdad es que está buenísimo el podcast, se los recomiendo mucho por el tema de la negociación y de los tips que das, en donde cuentas una historia en donde un padre gana un litigio y pues tú al darle la noticia de ganamos, y él dijo, bueno, pues yo entiendo que ustedes ganaron un juicio, pero yo perdí un hijo. Sí. Qué difícil, ¿no? Ese Cuéntanos un poco ha sido de este tema. quizá el momento de inflexión de mi carrera. Tú sabes que soy un abogado postulante. Sí, y es de algo toda la vida. Y aparte, vida, en uno de los despachos más reconocidos, que no vamos a decir porque no queremos promocionar a nadie, pero muy reconocido y por muchos años. Sí, pero ese asunto fue mi punto de inflexión en donde yo caí en cuenta o donde empezó mi transformación a ser un abogado enfocado en la negociación y en el acuerdo. Y como bien lo comentas, fue un caso que ganamos. Imagínate, Roger, que ganamos un caso de primera hasta última instancia en amparo. Yo creo que nos echamos casi 4 años. Y efectivamente un tema pleito familiar, societario. Y el día que llegué con el papá de los hijos, efectivamente yo muy contento, orgulloso, a decirle que habíamos ganado en última instancia y que esa resolución tenía el carácter de firme y definitiva, fue cuando me dijo, abogado, felicidades. Usted ganó un caso y yo perdí un hijo. Y eso obviamente te resuena, Sí, ¿no? o sea, en la noche me dices... resonó porque dije, o sea, me dijo, además, o sea, además la expresión que me hizo el padre, ¿no? O sea, casi con la lágrima en el ojo, Claro. porque el conflicto fue con su hijo mayor. Y fue donde entonces, o sea, tú sabes, ¿no? Hay un punto de inflexión en nuestras vidas que fue lo que me hizo darme cuenta, Roger, que yo nunca hice nada porque se solucionara, sino yo hacía lo que sabía hacer, que era pelear, litigar la causa y lo ganamos. Sí. Pero al final pasó esto que comentamos. Y digo, tú comentas que hace 1 año y medio empezaste el proyecto del podcast, pero Sí. yo me acuerdo ya de hace muchos años que empezaste a hacer estas presentaciones de mediación Sí. y de conciliación, que hoy ya estas MASC que tienen una fuerza importante, pero al principio todo el mundo te veía con cara de bicho raro, ¿no? Sí. Y de repente dices, oye, ¿pero qué no estamos para solucionar problemas? Y suena irónico, pero muchas veces como que no, estamos para pelearnos, ¿no? Sí. Fíjate, Roger, comentas algo bien interesante.
En todo esto que me he metido, justo también se dio tras mi separación voluntaria de este despacho, ponerme a estudiar, ponerme a esto que te comentaba de mi transformación, de ser un abogado 100% litigante a ser un abogado enfocado en el acuerdo y la negociación. Caí en cuenta de otra cosa fundamental, Roger, que la verdadera misión del abogado, o sea, cualquier persona que tome cualquier libro serio, se va a dar cuenta que la verdadera misión no es ganar los casos, Roger. Es resolver los casos, resolver el conflicto de fondo y, si es posible, de manera pacífica. Claro. ¿No? Eso está casi en las escrituras permíteme decirlo así, de los abogados y de la abogacía. Claro. O sea, el abogado postulante, el litigio, bueno, es una rama más muy necesaria para ciertos casos. Qué bueno que hay tribunales, eso no estamos en contra de eso, sino que el abogado en el viejo paradigma, estimado Roger, era el abogado confrontativo, el abogado que entre más habilidades tuviera para el proceso, pues mejor calificado estaba, ¿no? Uh-huh. Te insisto, de la solución del conflicto no se ocupaba, pero era así como nos formamos, ¿no? Claro. Tú y yo incluidos. Totalmente. Pero precisamente de eso se trata, de romper los paradigmas. Es darte cuenta de que las cosas ya cambiaron y que si tú no te ajustas al cambio, pues simplemente la realidad te va a superar. Y creo que hoy viene a cuento este tema de transformación también de la profesión, que claro que también está súper desprestigiada por muchos colegas que lo hacen bien, otros mal, lo que sea, pero el tema relevante es que seamos más los abogados que buscan solucionar los temas de los clientes, ¿no? Correcto. Y no estar confrontando. Ahora, se nos acaba el tiempo, qué pena, pero bueno, te vamos a invitar una vez o dos o tres veces más porque nos puede dar para mucho. Roger. Pero quisiera que les dieras un tip o dos de negociación a la gente, porque todo el tiempo estamos negociando. ¿Qué les podrías decir? Mira, el mejor tip en prácticamente un minuto o menos es que mencionar el libro que tú comentaste, ese libro del Getting to Yes. Obteniendo el sí. Uh-huh. Que yo creo que ha de costar menos de $20. Lo hay en versión inglés y en español. Esa es la Biblia de los negociadores. O sea, es el primer libro que yo recomiendo leer si te interesa un poco empezar a conocer técnicas y herramientas de negociación. Uh-huh. Después seguirán otros que con todo gusto después podemos comentar, pero para alguien que quiere aprender algo y que no sabe, porque tú te metes a internet, hay por lo menos 100 libros de negociación. Sí, claro. Bueno, yo les recomiendo que comiencen con vamos a decir, el primero y más importante, que es Getting to Yes. Y la negociación, Roger, es algo que se aprende haciendo. Claro. Tienes que incorporar esas herramientas, esas técnicas en tu día a día. Te queda mucho de feeling también. Claro, para que vayas sintiendo que vas desarrollando esta capacidad para poder conseguir de manera más fácil lo que no tienes. Pues sí. Así que, obteniendo el sí, lectura obligada. Así es. Enrique, ¿en dónde te encontramos? En tus redes. Por favor, di al público el tema del podcast para que te sigan. Sí, muchas gracias, para que te busquen y solucionen sus conflictos contigo. Así es. Bueno, y otra sugerencia, si me lo permites, muy claro, rápida. Por favor. A ver, esto lo digo incluso siempre también con mis alumnos. Cuando busquen a un abogado, no le pregunten al abogado cuántos casos ha ganado. Mejor pregúntenle cuántos casos ha resuelto. A mí me parece que eso es mucho mejor. Qué importante y qué sutil diferencia, ¿eh? Claro, una enorme, muy sutil, pero es una claro. diferencia muy significativa. Y bueno, invitarlos a que escuchen el podcast del Chief Negotiator. Está disponible en Spotify, completamente gratis. En mis redes sociales me pueden encontrar en LinkedIn como Enrique Hernández, en Twitter, Twitter, ahora X, uh-huh. e Instagram como @MXSCL, SCL de Solución de Conflictos Legales. Perfecto. Pues te agradecemos mucho tu tiempo y tu conocimiento, tu compartir, y nos vemos en la próxima.
Un gusto estar aquí contigo, Roger. Comunidad, a leer y a acudir a los expertos. Nos vemos en la próxima. Este 2024, todos tenemos propósitos y metas que cumplir. Planéalos mientras viajas de la forma más cómoda y segura. Nosotros te apoyamos ahorrando. Esta semana estrella del 24 al 31 de enero, obtén desde un 15 y hasta un 40% de descuento. Más meses sin intereses. Al comprar tus boletos en nuestra página web, futura.com.mx, o llamando al 55 44 40 3106 y chatbot. Planea, realiza y disfruta a bordo de los autobuses más cómodos, modernos y seguros. Que la cuesta no te cueste con los increíbles descuentos de la Semana Estrella. Del 24 al 31 de enero. Futura, uniendo México.